Bienvenidos todos, gracias a Dios que estamos juntos un domingo más, un domingo en el cual podemos pues también tener un momento de agradecimiento para Dios. Vamos el día de hoy a cambiar un poquito el protocolo en cuanto a la actividad o la forma en que normalmente venimos haciendo la reunión. Ahorita vamos a dar una plática respecto a la gratitud o el vivir agradecidos, que precisamente es una actitud en la cual debemos de estar continuamente tener esta actitud. Y el motivo precisamente de la plática es para poder juntamente con ustedes, cada uno de los hermanos, nosotros, todos los que hoy estamos aquí, invitados, familiares, seres queridos, pero sobre todo la presencia de Dios, podamos estar precisamente en un sentir de agradecimiento a Dios, una gratitud a Dios. Yo creo que es un año que la verdad no ha sido sencillo. Nosotros como iglesia lo hemos visto también, lo vemos allá afuera en el mundo, los tiempos, vemos a los jóvenes, vemos a las familias, vemos a los hombres, a las mujeres, vemos las familias cómo se destruyen. Todo esto que ha estado pasando son tiempos muy difíciles. La violencia, la maldad, cómo se multiplica, cómo hay una gran cantidad de cosas que están aconteciendo en esta tierra. No ha sido realmente un año fácil, pero la realidad es que Dios nos ha ayudado. Seguramente cada uno de los que hoy estamos aquí hemos visto algo de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, la mano de Dios con cada uno de nosotros. Y precisamente por ello es importante que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento. Necesitamos nosotros echar mano de este medio, porque un corazón agradecido es un corazón que tiene también fortaleza en lo espiritual. Aún un corazón agradecido tiene también una actitud distinta para poder enfrentar los momentos difíciles. Pero cuando no hay esto, cuando no hay un corazón agradecido, la verdad es que muchas veces sentimos que merecemos más y creemos que todos deben de darnos a nosotros. Pensamos que todos deben de darme a mí, y a lo mejor toda la atención para mí, todas las cosas buenas para mí, pero nunca vemos que realmente un corazón agradecido está buscando aún reconocer. Quizás sea muy poco o sea en abundancia, pero siempre hay esa expresión, gracias. Siempre hay esa expresión. Y precisamente la Escritura es algo que nos lleva a que nosotros debemos de tener como parte en nuestras vidas, un corazón agradecido. De hecho, vemos, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, un pueblo que perdió la gratitud a Dios. Imagínate, o sea, es un pueblo que tú y yo hemos leído al ver las Escrituras, al ver el Éxodo, cómo Dios los sacó de ahí. Tú empiezas a ver las plagas que Dios mandó sobre Egipto, porque el faraón no quería dejar al pueblo en libertad. Tratos de parte de Dios, y mira, por un lado se veían las plagas y por el otro lado el pueblo de Israel se veía con paz, se veía con bendición. O sea, ninguna de esas plagas que estaban cayendo en las personas que estaban ahí cercanos a ellos tocaron al pueblo de Israel. Un trato de Dios muy específico en este sentido para Faraón, para la gente de Egipto, pero el pueblo de Israel gozaba de bendición, de paz. Sin embargo, ¿ves cómo sacó Dios a ese pueblo? Con mano poderosa, dice la Escritura. Con mano poderosa, con brazo extendido, abrió el mar rojo para que pudieran pasar, y estando del otro lado, mira, ellos estaban muy contentos, muy regocijados, porque miraban cómo el ejército había sido destruido. Aquel pueblo, aquella nación que los había oprimido por muchos años, aquella nación que los había estado oprimiendo, había sido derrotado. Entonces ellos ahora tenían descanso y alivio. Habían visto la mano poderosa de Dios para darles paz en sus vidas, para darles una nueva vida, para llevarlos a una nueva vida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Después de ese canto de gloria, de alabanza que ellos entonan ahí en la Escritura, que tú lo puedes leer ahí en Éxodo, ves cómo después empiezan a caminar un poco por el desierto y empieza a haber queja en sus corazones.
empieza a haber desaliento, empieza a haber ahí querellas, murmuraciones, fastidio, odio. Anhelaban regresar a aquella tierra, decían ellos, es que allá comíamos pan, es que allá comíamos carne, nos acordamos de los melones, nos acordamos de todas esas cosas, y entonces anhelaban regresar a esa vida. Y entonces, mira, muy rápidamente perdieron un sentido de gratitud para con Dios. Y fue queja tras queja tras queja en el desierto. No tenemos agua, queremos agua. Seguramente nos ha traído Dios a este desierto para matarnos. Y después pasaba Dios, les suplía la necesidad, sacaba agua de una peña, les mandaba el maná del cielo, les enviaba las codornices, enviaba la bendición Dios para ellos, enviaba una nube para que les cuidara en el desierto, les protegiera del calor incandescente. Y había otra queja, y otra murmuración, y otro fastidio, y otro reproche. Y ese pueblo terminó pereciendo en el desierto. Pereciendo en el desierto. 40 años estuvieron viviendo en el desierto, los cuales no había querido Dios que estuviesen. Es decir, nunca estuvo en el plan de Dios que ese pueblo estuviese 40 años en el desierto. El pueblo, a causa de su queja, de su murmuración, de su falta de agradecimiento a Dios, tuvo que estar en ese desierto. Tuvo que estar en ese desierto porque Dios quería preparar sus corazones. Imagínate, todavía no los llevaba a aquel lugar de promesas, a aquel lugar de bendición, a aquel lugar donde no iba a pasar nada en sus vidas, no iba a escasear, donde Dios les iba a dar la victoria sobre todos sus adversarios. Todavía no llegaban a ese lugar, pero ya andaban con quejas, con murmuraciones. ¿Qué hubiese sido si Dios los hubiese llevado a ese lugar? Más rápidamente se hubiesen apartado de Dios. Más rápidamente le hubieran dado la espalda a Dios. Vemos la Escritura, nos habla precisamente de esta actitud, un corazón agradecido. Y muchas lecciones tenemos de gentes que no tuvieron un corazón agradecido para con Dios. Pero mira, también vemos a gente que tuvo corazón agradecido para con Dios. Por ejemplo, cuando tú lees los salmos, todos los salmos hacen alusión a la gratitud hacia Dios. Aunque no venga explícitamente la palabra gracias, aunque no esté la palabra gracias Dios, pero siempre hacen referencia a una expresión de agrado y de alabanza, de decirle bendito eres, que es una manera de expresarle a Dios gracias Señor. Bendito eres, bendecido sea tu nombre. El Dios que nos ha librado y que no nos ha dado a los dientes de ellos, hablando de los adversarios y de los enemigos. Los salmos están llenos de agradecimiento hacia Dios. Hay un salmo en particular que precisamente escribió David y que nos deja ver esa actitud que nosotros debemos de tener para con Dios. Es el Salmo 103. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 103, vamos a leer solamente del verso 1 al verso 5. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo es un salmo que precisamente nos lleva a tener esta actitud de acción de gracias hacia Dios. Y el mismo David, o sea, como que él mismo estaba diciéndole a su alma, ordenándole, recordándole a su alma, alma mía, bendice a Dios, bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo yo necesito bendecir a este Dios. Y empieza a decir precisamente David las razones por las cuales él debía de acordarse, o el alma debía de acordarse de esos beneficios. Dice, no te olvides de ninguno de los beneficios. Y empieza a referir solamente a algunos beneficios.
solamente algunos beneficios, porque miren, la realidad es que también para nosotros sería lo mismo. Si aquí pudiéramos invitar a cada uno de los presentes a dar testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida, de algo que tú has visto de parte de Dios ahí con tu hijo, con tu hija, en tu familia, en tu matrimonio, a lo mejor hasta en un momento de necesidad, mira, no terminamos, la reunión se extiende, se alarga. No hay momento para poder enumerar todas las cosas que Dios ha hecho. Son muchas cosas. Y entonces David precisamente instaba a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios, ni uno de esos beneficios que Él ha hecho para contigo. Y expresa David algunos de esos beneficios. Refiere precisamente solamente a algunos. Primeramente, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana, dice, todas tus dolencias. Y precisamente este versículo, el 3, se refiere primeramente a una salvación. Por otro lado, se refiere también no solamente a un milagro, por ejemplo, recibir una sanidad. Recibir a lo mejor un milagro de Dios. ¿En cuántas veces vemos a la gente que ha clamado ahí en un momento de angustia, en una enfermedad? Le ha pedido a Dios: Señor, líbrame, Señor, dame más días de vida, dame más años de vida. Y quizás alguno de los presentes, o quizás varios de los que estamos aquí, pudiéramos dar testimonio que somos precisamente uno de esos casos, donde Dios, por su misericordia en nosotros, nos ha extendido días más o años más de vida. Años más de vida. ¿Por qué? ¿Cuántos vemos que seguramente no han concluido este año, que no han llegado a este año? Quizás hasta un familiar muy cercano a ti, personas muy cercanas a ti, aquellas personas que a lo mejor tú las veías muy fuertes, muy joviales, muy vigorosas, llenas de un futuro, con muchas expectativas, con mucha esperanza, con muchos anhelos de seguir adelante y hacer su vida por delante. Pero ahora ves precisamente que muchos de ellos o algunas de esas personas ya no están entre nosotros. Se han ido, se han apartado, han dado un paso a la eternidad. Sin embargo, mira, el hecho de que Dios nos dé oportunidad de estar aquí presentes es para prepararnos, para estar buscando su nombre, para estarlo glorificando en esta tierra, para poder servir al prójimo, para poder servir a nuestro semejante, para poder glorificar a Dios en esta tierra. Y es precisamente la esperanza que de alguna manera tiene el cristiano. Mientras está en la vida, tiene el propósito de servir a su prójimo y ser de bendición a los demás. Pero cuando una persona está lejos de Dios, la verdad, mira, se halla sin sentido, sin un futuro definido, sin una dirección clara en su vida. Anda vacilante, un día anda en un asunto, luego en otro, anda como sin brújula y pierde el sentido de la vida. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que también sana nuestras dolencias. Él es el que ha sanado nuestros corazones. Él es el que restaura nuestras vidas. Él es el que rescata, dice también el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. La palabra hoyo pues se refiere precisamente a la sepultura, a la muerte. También puede ser conocido como un lugar de desesperación, donde el hombre se siente atorado, donde no puede salir por sí mismo, necesita que alguien le extienda la mano para salir de esa condición. Y muchas veces quizás hemos pasado ese tipo de situaciones, pero ahí ha estado Dios, ahí ha estado en su misericordia, en su favor, dice, nos corona de favores y misericordias. El que te saca, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Son algunas de las cosas que David decía precisamente por las cuales él le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios. Y ojalá Dios ponga eso en nuestros corazones, no solamente este día, la verdad, no solamente en este momento, no solamente hoy. Mira, muchas veces ves a la gente que hoy en estas fechas precisamente se va a reunir y están haciendo preparativos y van y compran cosas, pero muy pocas personas tienen en su mente el tener una actitud de agradecimiento con Dios.
Piensan que a lo mejor el momento de estar en una fiesta de fin de año es para tomar, para bailar, para embriagarse, para andar ahí en la presunción de la ropa, de los atuendos, de a lo mejor de su cuerpo, estar presumiendo ciertas cosas. O sea, la gente se reúne y está en esa expectativa. Ya quiero que sea la noche de fin de año para que nosotros podamos ir a tal lugar, para que estemos con la familia, para que hagamos esto. Pero muy pocas personas tienen en cuenta o en mente el a lo mejor estar en ese momento con una actitud de agradecimiento para con Dios. Y reitero, no solamente ese día, pero si de alguna forma es un momento donde la gente puede estar un poquito más consciente de todo lo que ha pasado en un año, todo lo que ha recibido, tanto bienes como males, debiera de haber una actitud de agradecimiento hacia Dios. El vivir agradecidos no solamente es vivir en ciertas ceremonias, conmemoraciones, en ciertas festividades, sino todos los días. Y no solamente cuando las cosas van bien, aun cuando las situaciones son de suma dificultad. ¿Sabes? En este tiempo vivimos en un tiempo donde la gente tiene mucha ingratitud. Decíamos, la gente en este tiempo, por el orgullo, por el pecado, por la maldad, la gente piensa que le debieran de dar más. Tú ves a los jóvenes le exigen a los padres y se sienten merecedores de más tenis, de más zapatos, de un viaje, de esto, de aquello, de un carro, de un pantalón, de una ropa, y se sienten merecedores de esto. ¿Y cuántas veces hay una expresión de los hijos hacia el padre? Gracias, papá. Gracias, porque mira, yo entiendo todo lo que a ti te cuesta comprarme esto, darme esto. Vemos a los jóvenes con una grande ingratitud hacia sus padres, que no es algo de apenas, Mira, aún desde muy chico se ve la ingratitud de los hijos hacia los padres. Pero también vemos la ingratitud precisamente en las familias, el esposo hacia la esposa. El esposo a lo mejor más que llegar con un agradecimiento porque tiene una ropa limpia, una ropa a lo mejor limpia que ponerse, tiene ahí una comida preparada, aunque fuere la comida más sencilla, más humilde, pero hay una comida ahí que lo está recibiendo, que lo está esperando al momento de llegar, pero nunca hay una expresión de agradecimiento. No hay una expresión de decir gracias, de conformar y de alguna manera decir muchas gracias. No. Todo es normal, todo es como es que ese es su deber, para eso le doy el gasto, para eso la mantengo, para eso le doy este dinero, es que por eso tiene mis quincenas. Y la gente está llena de ingratitud, está esperando solamente recibir más. Piensa que él merece lo más que los que están a su alrededor. Y tanto hombres como mujeres tienen esa manera de pensar. Dice la escritura en Timoteo, en 2 de Timoteo, no lo vamos a ver, ahí en 2 de Timoteo está hablando de características de los hombres que iban a vivir en este tiempo. Y habla de muchas cuestiones, habla de gente avara, de gente vanagloriosa, de soberbios, de blasfemos, de desobedientes a los padres, y habla también de gente ingrata, hombres que son amadores de sí mismos. Y precisamente la ingratitud es algo que vemos en este tiempo. Lo vemos muy comúnmente, la ingratitud. A causa del pecado, del egoísmo, a causa precisamente de que el hombre no teme a Dios, a causa del que el hombre no busca a Dios. La ingratitud que hay. Sin embargo, no quiere Dios que estemos en esa condición. Dios nos habla precisamente que en nosotros haya un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio de manera de pensar, un cambio inclusive precisamente de actitud. Un cambio de actitud no solamente es quitárselo de afuera, o sea, maquillarse y decir por fuera ya soy bueno, ya soy una buena persona, sino un cambio de corazón. Y eso obviamente solo Dios nos lo puede dar, un cambio de corazón.
porque muchas veces la gente por fuera puede expresar que es una persona bien portada, muy amable, muy atenta, pero por dentro es un corazón lleno de odio, de amargura, de resentimiento. Y un corazón así, ¿tú sabes cuándo va a dar gracias? ¿Tú sabes cuándo va a dar gracias? Un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento, un corazón egoísta, un corazón que está buscando solamente lo del mundo, amador de sí mismo, una gente así soberbia, blasfema, una persona así que está vanagloriosa. ¿Cuándo va a expresar gratitud hacia su semejante? Bueno, si ni al padre, ni a la madre, ni a los hijos se les da gracias, pues ¿cuánto más a Dios la gente? ¿Cuánto más a Dios la gente le va a dar gracias? La gente no busca darle gracias a Dios. Si no le da gracias a una madre que estuvo desvelándose por ella, que estuvo ahí padeciendo mal, angustias, penas, sufrimientos, abnegándose a lo mejor, pasando ciertas situaciones, ni a la madre le dan gracias. Ni a la madre le dan gracias. Entonces imagínate ahora Dios. Ahora Dios, la gente vive con una profunda ingratitud. Entonces Dios nos aconseja que más bien nosotros busquemos el tener en nuestros corazones esta actitud. Un corazón que viva agradecido. Un corazón que viva teniendo gracias a Dios. Primeramente a Dios y agradeciendo también a tu prójimo, a tu semejante. Tu esposa, tu esposo, tus hijos o los hijos hacia los padres, como sea la condición de cada uno, teniendo una actitud de acción de gracias. Vamos a ver algunos salmos que precisamente nos hablan de esto. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Y esta es una invitación que nos hace Dios, que nos hace a través de su escritura, que así debe de ser la actitud que tú y yo debemos de tener, primeramente para con Dios. Primeramente para con Dios, un corazón agradecido. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Normalmente este era un salmo que era entonado en el día del perdón. En el día del perdón. En la cultura judía, ellos tienen un día al año en donde celebran un sacrificio para poder ellos recibir el perdón de Dios. En el tiempo de Jesús todavía se llevaba a cabo esto. Y entonces ellos se reunían ese día y ofrecían sacrificios porque sabían que era un día precisamente donde Dios iba a extender el perdón sobre ellos o iba a otorgarles el perdón. Previamente a esto había una preparación, porque había un tiempo de ayuno, había un tiempo ahí de pena, de dolor. Eso quería decir el contristamiento del corazón de cada uno de ellos por haber ofendido a Dios. Pero para este día, ya el día del perdón, entonces ahora entraban con una actitud de agradecimiento para con Dios. Entraban por las puertas, se refiere al tabernáculo, al templo, entraban por el templo y con acciones de gracias, para glorificarlo, para darle gracias, para retribuir su favor, para de alguna manera retribuir ese favor que habían recibido. Entonces había acciones de gracias, había acciones de gracias. El Salmo 100, verso 4 nos dice eso. Debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Y mira, no solamente en el templo, no solamente en un lugar donde es la reunión como este lugar, que de alguna forma nosotros tenemos un lugar, gracias a Dios, donde podemos tener la reunión, sentarnos en unas sillas, poder estar escuchando con unas bocinas, un micrófono, ver ahí un material audiovisual, ahí un visual que nos ayude precisamente a una reunión para comprender las cosas de Dios, una guitarra, unos instrumentos que nos sirven de alguna manera para podernos acercar a Dios, no solamente aquí. Cuando tú estás ahí en tu cámara, en lo secreto, dice ahí tú estás entrando en la presencia de Dios. Y también debe de haber acciones de gracias. Acciones de gracias debe de haber. Otro texto está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí solamente ahorita vamos a ver que dice la actitud con la cual nosotros debemos de estar delante de Dios. Una actitud de agradecimiento. Mas gracias sean dadas a Dios. Y esas gracias, ¿quién se las va a dar? Nosotros, cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad, que tenemos la dicha, primeramente de haber conocido a Dios. Por otro lado, también la dicha de podernos acercar a su presencia. O inclusive las gracias que debemos de darle a Dios por las cosas que hemos recibido de Él. Entonces, estamos viendo algunos textos que nos hablan precisamente de buscar y de tener más bien esta actitud para con Dios, una actitud de agradecimiento. Otro texto está en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias. Precisamente nos habla de esa actitud, una actitud de agradecimiento, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol hablaba precisamente de sus experiencias, de las cosas que él había vivido y cómo Dios lo había sacado aún a pesar de tribulaciones, de aflicciones, de situaciones, pero en él, mira, había algo, el darle gracias a Dios, el darle gracias a Dios. No solamente porque veía que las almas se salvaban, no solamente porque veía que algunas personas recibían la semilla, la palabra, el evangelio y se convertían al evangelio. También el apóstol Pablo vivió pruebas, dificultades, persecuciones, había naufragado, había sido apedreado, había sido azotado con vara, había sido echado en la cárcel, todas esas circunstancias. Y también en esas también le daba gracias a Dios. No solamente por unas, sino en todo daba gracias a Dios. Y así pudiéramos ver más textos que nos hablan precisamente de un consejo o una invitación que nos habla la Escritura a tener este corazón agradecido para con Dios. Pero sabes, yo quiero un poquito más centrarme en qué razones tenemos nosotros para darle gracias a Dios. La primera es la salvación, como veíamos en el Salmo 103, en el verso 3, precisamente dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y una de las razones que nosotros tenemos es la salvación para darle gracias. La salvación. Dice la Escritura que nos ha sido dada una salvación. Él compró nuestras vidas. Él redimió nuestras vidas. ¿A precio de qué? A precio no de oro, a precio no de plata, sino de la sangre de su Hijo. La salvación nos ha sido dada. La salvación está puesta delante para el hombre, para que el hombre tome esa salvación. Y el mismo escritor en Hebreos refiere a la salvación como diciendo una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Dios ha puesto una salvación muy grande para nosotros. Una salvación muy grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere llevar a las almas a su gloria. Dios quiere llevar a las personas a su gloria. Él no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura. Yo no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios ha dispuesto que ninguno se pierda. O sea, en Dios está la disposición de que todos seamos salvos, de que todos encontremos esa salvación. Él ha dado una salvación tan grande para cada uno de nosotros. Y esa salvación costó la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Dice aquí el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Romanos 8:32, precisamente para que la salvación pudiéramos tenerla, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó.
O sea, de alguna forma no vaciló, no dudó en entregar a su hijo para rescatar las almas perdidas. No escatimó ofrecer a su hijo, no escatimó que su hijo recibiera los latigazos, los escupitajos, el menosprecio, las burlas, las críticas. Lo dispuso, lo dio, lo presentó, lo ofreció, lo puso ahí en un altar, en un madero, lo puso ahí en un sacrificio para que nuestra salvación pudiera ser consumada, pudiera ser otorgada, pudiera ser alcanzada, conquistada, la salvación de nuestras almas, la sangre de su hijo. Entonces, una de las razones que nosotros tenemos para darle gracias a Dios es esta, la salvación. Él nos ha dispuesto una salvación. Él ha preparado ya una salvación para cada uno de nosotros. Quizás de los presentes algunos han encontrado esa salvación. Mayor razón tenemos para darle gracias a Dios. Pero no solamente los que hemos tenido esa salvación. El hecho de entender que, mira, imagínate que tú estás en un barco y tú te subes a ese barco y alguien te dice, mira, ya estás arriba de este barco y no hay boleto de regreso, no hay manera de que tú salgas de este barco, pero te dice, este barco se va a hundir, este barco no va a llegar a su destino final, este barco se va a hundir y todos los que estamos aquí vamos a perecer. Y entonces tú sabes que ese barco va a perecer. Algo harías para encontrar una salvación. Algo harías para poder alcanzar una salvación. Imagínate que pasa otro barco a cierta distancia. Rápidamente habría manera de que la gente expresara el auxilio, pedir socorro y ayuda. Y entonces las personas se dispondrían a querer salvar sus almas. ¿Sabes? La realidad es que muchas almas en esta vida están en un barco así. Es un barco que tarde que temprano se va a hundir y va a perecer. Me refiero a este mundo. Tarde que temprano va a perecer, se va a destruir, pero sus vidas se van a perder. Y si tú no has encontrado la salvación, bueno, necesitas venir a Jesús, arrepentirte. Él es el que ha puesto la salvación para ti, para que tú seas librado de ese barco que está próximo a perecer. Entonces necesitamos, por un lado, buscar esa salvación. Si tú no la has encontrado, es el tiempo de buscar la salvación. Si tú nunca te habías puesto a pensar la necesidad de la salvación, tienes que despertar, levantarte de tus sueños y buscar esa salvación. Ya es el tiempo, ya es el momento, porque va a perecer este mundo. Y bueno, Dios no escatimó a su Hijo, lo dio para que tú puedas encontrar la salvación. Tienes que venir a su Hijo. Tienes que venir a Cristo. Él es el que te puede salvar. Entonces, una de las cosas es la salvación por el cual nosotros debemos de darle gracias. Por otro lado, también tenemos que darle gracias a Dios por el Evangelio. El Evangelio y el llamado que hace Dios a través del Evangelio a nuestras vidas. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, de los que hemos alcanzado la salvación si ese Evangelio no hubiese llegado a nuestras vidas? Algunos quizás experimentaron un falso evangelio, llegaron a una iglesia, a una congregación, llegaron a un movimiento donde realmente no estaba Dios, donde no había nada de Dios, donde había mucha mortandad, donde todo la verdad era un pan liviano, era una situación donde el alma no era bendecida ni nutrida realmente como lo requiere el alma. ¿Qué hubiese sido si el evangelio no hubiese llegado a nosotros? Entonces, otra de las razones que tenemos es precisamente el Evangelio, para darle gracias a Dios. Señor, gracias porque llegó tu palabra. Señor, gracias porque ha llegado tu Evangelio a mi vida. Señor, gracias. Gracias. Muchas veces algunos de nosotros, de los hermanos, vemos cuando hemos predicado a otros lugares, cuando hemos estado predicando con otras personas, vemos cuán difícil es que una persona entienda su condición espiritual, porque el evangelio falso que ha sido otorgado a ellos, que se les ha dado, esa palabra de mentira, ese engaño que se les ha dado, lo único que les ha generado es una confusión tremenda en sus vidas. Y entonces la gente parece que el evangelio verdadero no logra resplandecer en sus vidas. Pero cada uno de los que estamos hoy aquí, Dios nos ha permitido conocer de ese evangelio y probar que realmente
es algo de parte de Dios. Entonces, esta es otra razón, el evangelio que ha venido a nosotros, pero también a través de ese evangelio hay un llamado para tu vida. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú seas una persona que encuentre salvación. Y además, también el evangelio nos dice que Él quiere llevarnos a su gloria. Él quiere llevarnos a su gloria. Vamos a ver un texto de aquí de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, la obra del Espíritu es santificar nuestras vidas cuando nosotros tenemos fe en la verdad, en el Evangelio, en la palabra de verdad. Cuando creemos esa palabra, y obviamente la palabra creer nos está haciendo referencia a que conlleva una obediencia, obedecer el Evangelio. Entonces el apóstol está diciendo que da gracias por las personas que han oído el Evangelio, que han sido llamados, que han sido escogidos para salvación. Y mira, aquí hay algo muy importante, porque si el Evangelio ha llegado a tu vida, es precisamente porque Dios ha querido que tú te salves. No ha sido para tu condenación. Dios no ha tenido en plan traer a un lugar a para que tú estés escuchando y pasen los años, los meses, pasen las décadas y tú estés escuchando y no te salves. El propósito de Dios es que tú te salves. Ha venido el Evangelio con ese fin. Y bueno, Él quiere santificar tu vida por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, transformando nuestras vidas, cambiando ese corazón de piedra y poniendo uno de carne. Cuando tú le crees a Dios, a su palabra, cuando tú obedeces el Evangelio, va a venir esa salvación. Y el verso 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Os llamó, Dios te está llamando. Tú que has podido escuchar el Evangelio, inclusive si no has oído el Evangelio, pero has visto lo que el Evangelio produce en otra persona, en tu hermano, a lo mejor lo has visto con cambios, has visto a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, has visto a algún ser querido ahí que se ha acercado a las cosas de Dios y cómo Dios lo ha cambiado. Mira, aunque no venga alguien a predicarte, ahí está el llamado del Evangelio a tu vida también, porque lo que hizo con tal persona, también Dios lo quiere hacer en tu vida, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado nos invita a la salvación, pero también quiere Dios no solamente que tengamos la salvación un tiempo, unos meses, unos años, caminemos con Él unos años y después por una u otra circunstancia nos contristemos, nos apartemos de Dios, contristemos al Espíritu en nuestras vidas, nos apartemos, nos vayamos otra vez al mundo o se convierta esto en una religión. Eso no quiere Dios. Él quiere que permanezcamos fieles a su palabra para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estar en su presencia. Él no nos salva solamente para conocerlo un tiempo, sino para conocerlo de aquí y por toda la eternidad. Otra razón por la cual debemos nosotros de darle gracias es por los cuidados y la dirección que de Dios ha venido a nuestras vidas. Aquí pudiéramos ver muchos pasajes e historias de la Escritura para dar cuenta de lo que Dios hace con cuidados, de los cuidados que tiene Dios para con los hombres. Veamos solamente un texto aquí en Pedro, primera de Pedro 5:7. Él busca cuidar nuestras vidas y conservarlas en esa salvación que ha dado. Dice aquí, primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea,
Aquí Pedro no se dio la tarea, o el Espíritu Santo no se dio la tarea de explicarnos teológicamente o darnos referencias de otras personas o decirnos, mira, pues echa tu ansiedad, acuérdate de fulano de tal que echó su ansiedad sobre Dios y Dios lo reconfortó y lo ayudó. O sea, no puso ejemplo de otras personas, sino habló de algo verdadero, de lo que en Dios hay para con nosotros. Dice, cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de tu vida. Aun cuando tú has andado en el pecado, mira, quizás estás con vida todavía porque precisamente los cuidados de Dios han permitido que tú estés todavía con vida. Dios ha tenido cuidado. Dice la Escritura que aun cuando andábamos en nuestros pecados y nuestros delitos, no nos pagó conforme a nuestras obras, no nos despreció, no nos aborreció, inclusive nos amó cuando andábamos ahí muertos en el pecado. No quiere decir que Dios se congraciaba, se deleitaba viéndonos en la maldad, en la iniquidad y en el pecado. No, para nada. Se llenaba de compasión. Se llenaba precisamente de misericordia, viendo nuestra condición como ovejas sin pastor, como gentes realmente perdidas, con unas densas tinieblas en nuestros ojos, sin darnos cuenta que estábamos a punto de irnos al precipicio. Echad toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No necesitas otra razón. O sea, no necesitas otra razón para entender que Dios te va a ayudar, que Dios quiere salvar tu alma, que Dios te quiere cuidar, que Dios te va a sustentar, que Dios te va a dar la dirección, que Dios te quiere llevar hasta su gloria. Lo único que debes de entender es que Él te ama, que Él tiene cuidado de ti, que Él tiene cuidado de ti. Otra razón es precisamente por la cual darle gracias a Dios, es porque dice la Escritura, y realmente así lo vive el cristiano, Dios nos da victoria en Cristo. Es un texto que ya leíamos aquí en 1 Corintios 15, versos 56 y 57. 1 Corintios, verso 15, o capítulo 15, versos 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primer victoria que quiere darnos Dios, o que nos ha dado, pues es la salvación. La salvación, la primer victoria. O sea, nos da salvación Dios y nos hace precisamente alcanzar una victoria. Vencer al mundo, vencer al diablo y vencer nuestra carne. Nos da precisamente una victoria. Y de ahí en adelante, es cierto, vienen dificultades, luchas, aflicciones a los que quieren buscar a Dios, a los que con todo su corazón quieren acercarse a Dios. La tribulación, la angustia, la enfermedad, los problemas. Y eso hemos vivido varios hermanos. Enfermedades, tribulaciones, angustias, vienen situaciones difíciles, aún temor a la ruina, a la muerte. Pero también hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Hemos visto su ayuda, no de una manera religiosa, pero sí hemos visto esa victoria. Me refiero de una manera religiosa a la palabra victoria. Algunas ocasiones he citado esta palabra. ¿Cómo estás, hermano? No, pues de victoria en victoria. Pero no en ese contexto. Realmente Dios nos ha alcanzado, nos ha ayudado a alcanzar victorias, a enfrentar la enfermedad, a enfrentar la tribulación y aún salir de esas cosas. Pasar la angustia, aún sin tener temor de la muerte, aún sin tener temor de la ruina. Dios se ha acercado a nosotros. Por eso decía el salmista, Él es el que libra nuestras vidas del hoyo. Él es el que ha librado tu vida del hoyo, de la muerte, de la perdición. Por eso debemos de darle gracias a Dios. Otra razón es precisamente
que debemos de agradecerle a Dios aún por las situaciones difíciles, por las enfermedades. Tener un corazón agradecido para con Él. Otra razón es darle gracias a Dios aún por los mismos familiares, por los hermanos en Cristo, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los padres. Realmente hay muchas razones que pudiéramos enumerar, enlistar más, por las cuales debemos de darle gracias a Él. Darle gracias a Dios. Y sabes, vemos en la Escritura que a Jesús le agradaba esto. En una ocasión estaban 10 leprosos, 10 hombres leprosos que salieron al encuentro de Jesús. Y cuando esos hombres precisamente se dieron cuenta que Jesús estaba delante de ellos, estos hombres despertaron a la realidad y dijeron: este es el momento, esta es la oportunidad para nosotros, o ahora es cuando. Y entonces le clamaron a Jesús. Le clamaron a Jesús, le pidieron ayuda, misericordia, favor, y Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Que seamos limpiados, Señor, queremos ser sanados, queremos estar limpios. Y entonces Jesús los mandó precisamente a que se presentaran para que fueran limpiados. En el camino, dice, iban ellos andando y fueron limpiados. Pero entre esos 10 leprosos había un hombre que era samaritano. Y ese hombre samaritano, al ver que estaba limpio, no llegó hasta el lugar donde los había mandado Jesús. Ese hombre tuvo algo en su corazón: voy a regresar a agradecerle a Jesús lo que Él ha hecho. Y dice la Escritura que se puso de rodillas, se postró, adoró a Jesús. Y mira, Jesús expresó algo: ¿no fueron 10 no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los demás que también fueron sanados? No hubo quien viniera y le diera gloria a Dios, sino este hombre samaritano. ¿Sabes por qué decía eso Jesús? Porque precisamente aquella gente que se decía ser parte del pueblo de Dios, conocedora de Dios, que tenía las promesas de Dios, que estaba cerca de Dios, esa gente era la que estaba más llena de ingratitud. Más llena de ingratitud. Y solamente un hombre que por ahí a lo mejor estaba todavía confundido entre la verdad, lo que no era verdad, estaba así indeciso. Pero ese hombre samaritano entendió que el que lo había sanado merecía el que se le adorara, el que le diera la gloria, y regresó a darle las gracias a Jesús. Regresó a adorarlo. Y por cierto, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes que la gratitud es una de las cosas que puede ayudarnos mucho para rápidamente encontrar la salvación? La salvación en nuestras vidas. Quizás eso es lo que hace falta en algunos corazones, el agradecimiento a Dios. Cuando la gente agradece a Dios, ese corazón es más sensible a lo espiritual, reconoce su grande necesidad de Dios. A Jesús le gusta que la gente tenga un corazón agradecido. No que cada año se reúnan para celebrar supuestamente el nacimiento de Jesús y ya de ahí después la gente vive como si nada, ofendiéndolo, blasfemando el nombre de Cristo, de parranda en parranda, en adulterio, en una relación ilícita, andando en desobediencia con los padres, en maldiciones, en groserías, en mentiras, en murmuración, en maledicencia, y viven la verdad, ofendiendo todos los años o todos los días del año a Cristo. Solamente en un día como que mejoran un poquito sus conductas. Dios quiere que el hombre tenga un corazón realmente agradecido. Terminamos con este texto, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente es lo que quisiéramos hacer.
Vamos a entonar unos cantos, vamos a pasar a la alabanza, precisamente para expresar ese agradecimiento a Dios. Los invitamos a que nos pongamos de pie, los invitamos a ponernos de pie, a poder darle gracias en este día a Dios. Hagamos una oración. A Dios le gusta y le agrada que tengamos este corazón, un corazón agradecido. Y no solamente en un día, no solamente el día de tu cumpleaños, no solamente un año más que nos da de vida a Dios, o un fin de año como estos días que ya están próximos a concluir de este año, sino que todos los días tengamos un corazón agradecido para con Él. Seguramente a Dios le gustará escuchar que tú un día le dices gracias a tu esposa, que tú un día, en vez de quejas, murmuraciones, querellas, odios, reproches, un día tú le dices a tu esposa, gracias por haberte casado conmigo. Seguramente Dios estará esperando eso. A ti, joven, seguramente Dios estará esperando que un día de tus labios salga una expresión para decirle gracias. Gracias a tu padre. Que le digas gracias a tu padre, a tu madre. Mujer, seguramente eso estará también esperando Dios. Que en tu corazón haya expresión de agradecimiento también para con tu marido. Y aún antes que cada uno de nosotros, darnos las gracias el uno al otro, sobre todo, un corazón agradecido para con Dios, un corazón agradecido para con Él, por sus favores, su misericordia, las cosas que de Él seguramente has recibido. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová. Alma mía, hay razones para bendecir al Dios que nos ha dado vida. Alma mía, hay razones para darle gracias a nuestro Creador. Hay razones para exaltar a aquel que nos ha amado. No te olvides ninguno de sus beneficios. Y muchas expresiones hoy pudiéramos decirle nosotros a Dios de agradecimiento, muchas razones que tenemos para darle gracias a Dios. Hoy queremos precisamente que Él sea alabado y bendecido. Él lo merece. Es bueno y justo que reconozcamos sus favores. Un año que nos permite estar en este lugar. Un año más con vida. Un tiempo más con la oportunidad de vivir. ¿Cuántas personas ya dejaron de existir? ¿Cuántas personas llegaron quizás a este lugar, pero ahora ya no están entre nosotros? El Evangelio llegó a nuestras vidas, por eso hoy agradecemos a Él. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus beneficios, tus favores, por los cuidados diversos y múltiples que has tenido para con cada uno de nosotros. Aquellos que han estado desconsolados, seguramente has venido a consolar. Aquellos que se han encontrado en tribulación, seguramente también ha venido la fortaleza de ti a sus vidas. Aquellos que han atravesado un valle de sombra, Señor, tú lo has transformado, los has fortalecido para darles, Señor, de tu ayuda, de tu poder y de tu gracia. Aquellos que antes, Señor, el Evangelio no brillaba y no resplandecía, ahora has permitido, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas y almas que hoy estamos en este lugar reunidos. Pero sobre todo, Señor, gracias porque tú has estado cercano a nosotros, Señor. Te hemos visto, Señor. Hemos escuchado tu voz, hemos oído tu palabra, Señor. Has dado testimonio en medio de nosotros que has estado aquí, Señor, y te has paseado. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Hoy queremos bendecir y exaltar tu nombre, Señor.
manera de agradecimiento, de gratitud. Bendito eres, Señor. Un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios magnífico, un Dios maravilloso. Los calificativos aún se quedan muy cortos para lo que realmente eres, Dios, para lo que realmente significas, bendito Dios nuestro. Te amamos, te alabamos, te adoramos. Recibe el honor y la gloria. Nosotros somos momentáneos, Señor. Tú eres digno. Digno de honor y de gloria. Aleluya. Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Fui quebrantado, me restauraste, eres poderoso para salvar. Tú eres mi amor, te canto por siempre, bendigo tu nombre, me postro ante ti. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Soy momentáneo, tú eres por siempre, de generaciones, tú eres el Rey. Yo soy mortal, tú eres eterno, amor eterno, tú eres mi Rey. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Fui quebrantado, me restauraste, eres poderoso para salvar. Tú eres mi amor, te canto por siempre, bendigo tu nombre, me postro ante ti. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre. Santo, 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 Rey poderoso, digno es, digno el Cordero
Santo, santo, Rey poderoso, digno el Cordero de Dios, alabanzas, honor y gloria a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Digno eres, Señor, digno de alabanza, de honor y de gloria. A tu nombre sea la alabanza y el honor. Digno, digno el Cordero de Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia, por tu voluntad aumentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, nuestro rey es el Santo de Israel. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia Él será enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia Él será enaltecido. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia, por tu voluntad aumentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia, por tu voluntad aumentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh
luz de tu rostro el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia, por tu voluntad aumentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, es el Santo de Israel. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia él será enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia él será enaltecido. Andará Jehová a la luz de tu rostro, andará Jehová a la luz de tu rostro, andará Jehová a la luz de tu rostro, el pueblo que sabe aclamarte, porque tú eres la gloria de su potencia, por tu voluntad aumentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, es el Santo de Israel. Ciertamente quien como Jehová, no hay Dios tan grande como tú, que libertó a su pueblo Israel, con mano fuerte se manifestó. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. En el desierto tú ibas con ellos, medio una nube y de noche en el fuego. Les diste pan que descendió del cielo, les diste agua, ay que Dios tan bueno. Amén. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Ciertamente quien como Jehová, no hay Dios tan grande como tú, que liberó a su pueblo Israel, con mano fuerte se manifestó. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. En el desierto tú ibas con ellos, desde una nube y de noche en el fuego. Les diste pan que descendió del cielo, les diste agua, ay que Dios te bueno. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. En el desierto tú ibas con ellos, desde una nube y de noche en el fuego. Les diste pan que descendió del cielo, les diste agua, ay que Dios tan bueno. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Quiero cantarte a ti, quiero alabarte, oh Rey, porque tú eres el Dios de Israel. Porque tú eres el Dios de Israel. Porque tú eres el Dios de Israel. Como David ante el Señor, danzaré en adoración.
otro como Él. Ven a adorar al omnipotente Dios y alabar al Rey que esparció los cielos y la tierra estableció. Cuya gloria revelará en los cielos está su grandeza, se manifiesta en toda la creación. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Nadie hay como tú, Jesús. No hay otro como Él. Porque eres único, Señor. El único Dios vivo y verdadero, Señor. Ven, Que tiene ojos para ver, oídos para oír. ven, Solo tú, Señor. Aleluya, Jesús. ven a adorar al omnipotente Dios y que esparció los cielos y la tierra estableció. Cuya gloria revelada en los cielos está. Su grandeza se manifiesta en toda la creación. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. No hay otro como Él.
es mi Dios y no hay otro como Él es mi Dios y no hay otro como Él, no hay otro como tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Jesús, porque cada uno de los días de nuestra vida, aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, Jesús. No estamos aquí en esta tierra por error, Señor. No somos una equivocación, un error de nuestros padres, Señor. Tampoco estamos aquí porque ellos de sí mismos lo hubieran planeado, Señor. Estamos aquí por ti, Jesús, porque tú impartiste vida a nuestra alma, Señor. Con tu palabra, Señor, con tu sola palabra, fueron hechas todas las cosas, Jesús. Y también tú eres el que diseñó, el que ordenó que nosotros aquí estuviéramos, Señor. Y nuestros caminos quizás durante muchos años estuvieron en tinieblas, Señor. Pero por cuanto somos criaturas tuyas, Señor, nos llamaste y aquí nos tienes, Señor. Ni siquiera por nosotros que hayamos decidido estar aquí, por nosotros mismos estamos aquí, sino que tu Espíritu nos impulsó, Señor. Tu ayuda, tu amor, Jesús. Tu amor es lo que nos atrae a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros cada día de nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada día y de día en día, Señor, has estado con nosotros. Para ti es este himno, Señor. En él queremos expresar nuestra gratitud, Señor, hacia ti, Señor. Nuestra alabanza, Señor. Has sido fiel y bueno cada día, Señor. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña,
fiel pastor, Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Una vez más, día en día, día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo honrarte a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas
sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Grande es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Siempre, Señor, tú reinarás, Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste nuestra manera de vivir, Señor. Has cambiado, Señor, todo nuestro camino, todo nuestro ser, nuestro modo de pensar. Has cambiado todo, Señor. Por eso te alabamos, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que conoce nuestros pensamientos? ¿Quién como tú, Señor, que cambiaste nuestro destino, Señor? Caminábamos en camino de muerte, pero tú nos diste una nueva oportunidad, Señor. Bendito Dios. Y gracias, Señor. Gracias, Señor.
porque has sido bueno con nosotros. Si contáramos todas las ayudas, todos los momentos donde vimos tu mano, Señor, son innumerables. Pues no solamente a mí, Señor, también a mis hermanos, a todos los que estamos hoy aquí, Señor, nos has salido al encuentro, Señor, y te has acercado a nosotros. Gracias, Señor. Agradecemos tus favores, agradecemos tu misericordia, Señor. Agradecemos tu paciencia, Señor amado. Agradecemos aún, Señor, aquellos cuidados que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí. Aún aquellos que no pudieron estar por una u otra circunstancia, también agradecemos, Señor. Que Padre, gracias, Señor, porque tú has estado en medio de nosotros. Señor, podrían faltarnos muchas cosas, Señor, pero lo que no nos puede faltar es tu presencia, Señor. Amén, Señor. No Amén. podemos vivir sin ella, Señor. No podemos caminar sin ella, Señor. Por lo cual te rogamos, Señor, quédate con nosotros. Quédate en medio de nosotros, Señor. Aún ve con nosotros a donde vamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos de ti, Señor. Aún en este año que está por venir, cuánto necesitaremos de tu gracia, de tu ayuda, de tu amor, de tu paciencia, Señor, de tu fuerza, Señor, de tu poder, Padre, Amén, de tu compasión, Señor. Ve con nosotros, Señor, ayúdanos, acompáñanos, Padre. Padre, te lo rogamos y te queremos agradecer, Señor, todas las bondades que hemos recibido de ti, Señor. Misericordias, aún tu palabra, Señor, que has dado a nuestras vidas. Seguro es que cada vez que abrimos la Escritura ha estado ahí tu palabra y tu consejo para nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor amado, por los hermanos. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por todo lo que has provisto, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Como decía David, bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy, Señor, nos unimos a esa oración, a ese clamor de David, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendito eres, Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todos los siglos. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Amén. Amén, Señor.